Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven en mi jardín. Acabo de abrir la verja de madera de mi jardín y como siempre paseo, sobre todo en este otoño, me encanta pisar las hojas y me encanta también conversar. Y hoy día vamos a conversar con un arquitecto y promotor de la lucha contra las drogas, por la paz, un pacifista colombiano, que tiene una historia que probablemente algunos de ustedes habrán escuchado por ahí en la prensa, eh, una historia muy potente y que tiene que ver también con ese motivo que ha movido una parte importante de la literatura, que es la búsqueda del padre, la relación con el padre, desde la Odisea, en que hay un hijo que sale a buscar un padre que nunca conoció, pasando por las novelas de Paul Auster, donde siempre hay un personaje que tiene un conflicto con un padre que no conoció, un padre que tiene que reconocer. Ha sido ese uno de los grandes motivos de la literatura. Pues bien, esto no es literatura porque es vida y Sebastián lo ha vivido en su propia vida. Él nació con el nombre de Juan Pablo Escobar, es hijo de Pablo Escobar, el narcotraficante colombiano, y ha hecho un camino muy interesante de, podríamos decir, él nos lo dirá como ponerle el nombre, de reinvención o de renacimiento o de nacer de nuevo, a partir del peso de una historia muy tremenda, muy potente. Ha escrito varios libros, entre ellos Pablo Escobar, mi padre, y también Lo que mi padre nunca me contó. Sebastián, muchas gracias por haber venido esta tarde a caminar conmigo aquí en este pequeño jardín al fin del mundo. Un placer, Cristian, estar contigo, caminando, charlando acerca de lo que la vida vino para enseñarnos, ¿no? Desde luego, todos venimos a aprender algo, ¿no? Algo que en algún momento tenemos que descubrir. Y tú lo descubriste, yo creo que tempranamente. Tú, de hecho, estás en Chile en un congreso que organiza la Fundación Lo que de verdad importa en nuestro país, que se realizará el 6 de mayo, o sea, mañana a las 9 de la mañana. Es un espacio que busca promover y difundir los valores universales en la vida de las personas, como la honestidad, el respeto, la solidaridad y la superación personal. Y vamos a hablar de eso, anticipar un poco cuál va a ser tu intervención mañana en ese encuentro, en ese congreso. Pero primero vamos a tu historia, Sebastián. A ver, yo sé que te han preguntado muchas veces muchas cosas sobre lo que pasó, pero me imagino que cambiar de nombre significa una suerte como de muerte y de nacimiento. ¿Cómo fue ese cambio de nombre y qué significó emocionalmente ser otro? Aunque eras tú, evidentemente, pero eras otro Sí, también. mira, primero hablarte un poquito de las circunstancias, ¿no? En las que nosotros nos vimos obligados a cambiar de nombre sencillamente porque el planeta entero nos cerró las puertas, ¿no? Recurrimos al Vaticano, a la Cruz Roja Internacional, a las Naciones Unidas, no buscando privilegios, solamente un lugar para asilarnos, para vivir y nada más. Y el mundo entero nos dijo, no hay lugar para ustedes, ¿no? Entonces, la primera vez que yo me siento como un extraterrestre en el planeta Tierra, ¿no? Donde no soy bienvenido en ninguna parte y mucho menos en mi país de origen. Y ese fue el motivo principal que originó el cambio de identidad en virtud de la imposibilidad que había nuestra de alcanzar un país en el exterior. No había y no había un impedimento judicial que tuvieron alguna restricción contra nosotros, pero sin embargo, pues sí había un gran prejuicio. Y eso fue lo que fomenta, digamos, la idea de la posibilidad de cambiarnos legalmente la identidad para justamente encontrar una salida a estos problemas, a esta violencia que habíamos heredado de mi padre. Y fue así como sucedió, ¿no? Hicimos un cambio legal de identidad
la legislación colombiana así lo permite. Mientras tú invoques la ley y te acercas a un notario, fue un proceso notarial, digamos, privado, en secreto, para mantener el anonimato en la mayor cantidad de tiempo posible. Y fue un anonimato que nos duró 5 años, ¿no? Durante 5 años pude vivir el privilegio de no ser nadie, de no estar Mm. atado a ningún apellido, a ningún prejuicio, a ninguna discriminación, simplemente empezar a encontrar mi propia identidad alejada de la sombra de mi padre. Ya sabes que nada abajo de la sombra crece. Oye, Sebastián, tú has dicho, has declarado que nunca reniego del padre que fue, sino del terrorista que fue, con narcotraficante que fue. Es decir, Ya, nunca has negado tu relación incluso afectiva con tu padre. No es que hayas borrado y decir, yo no soy hijo de Pablo Escobar, Pablo Escobar. No. en ¿Cómo has absoluto. trabajado ese doble proceso de, por un lado, reconocer y rescatar los elementos afectivos de tu padre, que tienes bonitos recuerdos cuando eras niño, y con la otra dimensión, eh, la sombra de Sin tu duda. padre, ¿no? Sí, ¿Cómo has trabajado eso? mira, yo creo que justamente se trata de, no hay una manera, ¿no? No hay una fórmula específica para hacerlo. Simplemente yo empecé a comprender de que dentro de esa complejidad del personaje de mi padre habían dos personas, ¿no? Uno era mi papá y el otro era el bandido, ¿no? El malo, el hombre que estaba siempre con esa mente predispuesta hacia la criminalidad. Y entonces, de alguna manera, hoy que soy papá de un hijo de 12 años, comprendí claramente las razones por las cuales mi padre nunca, por ejemplo, me incitó a que yo continuara con su legado criminal. Nunca escuché a mi padre, quiero que sigas mis pasos, quiero que tomes el mando. Al contrario, siempre me decía, estudia, encuentra tu propia vocación, fíjate qué quieres hacer en tu vida, si quieres estudiar medicina o peluquería, lo que quieras, pero estudia. Entonces, de alguna manera yo empecé a dividir el papá del terrorista, del tipo malo, para poder entender un poco mejor las dos personalidades con las que yo estaba conviviendo, ¿no? Así que, de alguna manera fue como la forma que yo me he inventado para ponerle un poco de orden a todo este caos, ¿no? Que ha generado mi padre y a esta estela de violencia que todavía continúa, a pesar de llevar 30 años muerto. De todas maneras, la cultura de violencia que mi padre instaló en mi país tristemente sigue vigente y hoy más que nunca, gracias a la glorificación eh, de la cual podría decir es víctima de los medios de comunicación, y con un resultado nefasto, ¿no? Tenemos una generación de chicos dispuestos a ser Pablo Escobar porque creen que es un caso de éxito y están muy equivocados, ¿no? Pero la televisión se los está mostrando como un caso de éxito y eso es lo más triste. Entonces a mí me tocó separar esos dos personajes para poder un poco poner los puntos sobre las sillas en cada lugar. Oye, Sebastián, hay un novelista norteamericano que a mí me encanta, que se llama Thomas Wolfe, y justamente en un momento arranca de su padre y va a hacer un recorrido a través de todo Estados Unidos, una especie de road movie, ¿ah? Y Ujú. al comienzo del libro, él parte diciendo, ¿quién conoce el corazón de su padre? ¿Quién conoce el corazón de su hijo? Erial de perplejidad. Después de todos estos años, eh, ¿qué conoces tú? ¿Quién era Pablo Escobar? En el fondo de su corazón. ¿Qué aprendiste? ¿Qué llegaste a descubrir o has descubierto después de todos estos años, de toda esta travesía tuya y de tu familia y personal tuya? Ujú. Sí, mira, yo me he dedicado no solamente, primero conviví con mi padre, ¿no? Lo conocí, estuve mucho tiempo con él en los peores momentos. Yo no estuve solamente en las fiestas, estuve en los peores, donde nadie estaba, donde ya nadie quería estar con él, donde ya nadie lo quería cuidar, donde ya nadie era amigo, donde ya nadie era familia. Ahí estuve yo, a pesar de estar en contra de su pensamiento, de su accionar, de su proceder, siempre el amor desde el hijo hacia el padre y viceversa prevaleció por encima de todas las diferencias que tuvimos. Y eso es algo que a mí me deja dormir tranquilo. Yo me crié en una cultura que reza, honrarás padre y madre. Y de mi padre creo que después de haberlo analizado, convivido, después de haber hablado con sus enemigos para que me contaran esa faceta que mi padre nunca me contó a mí, de él, yo creo que aprendí un montón de cosas de cómo es cómo era su personalidad, creo que era un hombre
extremadamente ambicioso, extremadamente seguro de sí mismo, creía en el destino. Por eso no le tenía miedo ni a la muerte ni a nada de lo que hacía, porque él decía, yo no me voy a morir en la víspera. Entonces es como que puso el acelerador a fondo y nunca utilizó el freno en su vida para nada. Un tipo también muy rencoroso, porque pues hay algunas historias que muestran el nivel de rencor. También que a pesar del dinero que pudo amasar y de la pobreza extrema en la que vivió, nunca se le olvidó su origen humilde y me enseñó algo que todavía preservo al día de hoy y que lo he transmitido a la nueva generación nuestra y es la alegría de dar. Creo que es algo de las cosas más bonitas que he podido aprender de él. Dar sin esperar nada a cambio, dar por la compasión que sientes por el otro, por ponerte en el lugar del otro, pero sin esperar ni pedir nada a cambio. Entonces, esas son cosas que aprendí de él. También aprendí esa violencia extrema, ese odio extremo. Mi padre cuando era pequeño le tocaba ir a la escuela caminando diariamente, tenía que caminarse 2 horas por el barro, ¿no? Para llegar a su escuela. Al lado había unos vecinos ricos que tenían automóvil y que uno de sus hijos asistía a la misma escuela que mi padre. Nunca en todos esos años les ofrecieron llevarlos, ¿no? Y salían, no al mismo tiempo, porque mi papá se tenía que levantar antes para poder llegar, pero jamás les ofrecieron llevarlos. Y entonces ahí empiezas a entender un poco como la personalidad, la psiquis de mi padre, porque una vez que tuvo todo el poder militar y económico, avisa a 4 de sus hombres, les dicen, quiero que vayan donde tal familia, que eran por supuesto sus vecinos, y quiero que les quemen todos los vehículos que tengan, el 100% de ellos. Por supuesto, estamos hablando de la mafia. Y estos muchachos le decían, patrón, pues se los matamos, ¿no? O sea, usted de la orden y están muertos. Y él decía, no, solo quiero que les quemen los vehículos. Y bueno, iban y les quemaban los vehículos y después ellos venían, patrón, ya los quemamos, pero pues ya compraron otros, ¿no? Gente muy rica, ya compraron otros. Y entonces él decía, pues vuelve a quemárselos y vuelve a todos los que se compren, se los quemas. Pero patrón, pues los podemos matar, es más fácil. No, yo solo quiero que caminen lo mismo que me hicieron caminar a mí. Entonces creo que ahí tienes una radiografía de cómo funcionaba su mente, ¿eh? Que si bien perfectamente tenía el poder de decidir sobre la vida de esta familia, pues eligió que caminen en vez de matarlos, ¿no? Les quería pagar con la misma moneda que él sentía que a él le habían pagado en el pasado, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese lugar mi padre creció como con una cuestión. Colombia es un país de alguna manera clasista, ¿no? Estratificado y demás, y creo que él creció como con ese odio, perdón, a lo que él llamaba la oligarquía, ¿no? Y entonces una vez que se hizo muy poderoso, pues empezó como a enfrentar y a confrontar a muchas de estas familias y demás. Nada más teniendo en cuenta que el 3% de las familias de Colombia son el dueño del 100% de la riqueza del país. Así de dispares están las cosas y mi padre de repente pertenecía a ese 97% de pobres y de repente aparece de la noche a la mañana como un millonario que podía pues, estar a la par de cualquiera de esas familias. Entonces eso generó como un odio, una división, una permanente confrontación, ¿no? Como entre clases, entre culturas. Y mi padre atacó mucho toda la prensa, el periodismo, las familias pudientes de Colombia. Muchos de ellos fueron secuestrados o amenazados o asesinados, ¿no? Oye, Sebastián, por un lado, esto que estás contando tú, que como historia es bien, bien impresionante, que revela una parte de la personalidad, de lo que él guardó con él mismo, ¿no? Una suerte de resentimiento, de rencor, ¿no? Por lo que le había pasado cuando niño, y va a cobrar venganza de alguna manera o va a dar una lección. eh, pero tú tenías por un lado, por lo que tú mismo has contado, un padre cariñoso, un padre atento, un padre afectuoso, incluso hay una famosa carta que él te escribe, que yo leí y Papá me escribía semanalmente. O sea, yo hoy en día, la verdad, yo no tengo esa cultura con mi hijo y me gustaría tenerla. Me gustaría que mi hijo, cuando yo ya no esté, pues conserve un montón de cartas acerca de lo que yo creía, de lo que yo pensaba sobre él, ¿no? Y es lo que yo hoy preservo de mi papá y son cartas a veces muy bonitas, a veces muy duras,
a veces muy reveladoras. Tengo cartas donde mi papá me dice, no te asustes la próxima semana, hijo, porque voy a poner muchas bombas a este nivel, ¿no? Entonces, era muy pequeño yo para estar escuchando esas cosas, o leyéndolas, pero sucedían, ¿no? Ese era el papá que yo tenía, ¿no? Un papá que nunca tuvo una doble imagen conmigo, es decir, siempre tuvo perfectamente asumido que era un criminal y esa fue la imagen que manejó conmigo, nunca la negó, nunca la ocultó, como sí pasó con muchos otros casos de hijos de que conozco y que me dijeron, de hecho soy un amigo de muchos, incluso eran enemigos en el pasado y me decían, oye, yo me enteré que mi papá era narcotraficante cuando lo vi con las esposas puestas en la televisión. Yo le dije, bueno, pues yo sabía que el mío era narco desde los 7 años, ¿no? Ahí está la diferencia. Entonces sí, es un hombre que a pesar de la corta vida que tuvo, porque mi papá murió a los 44 años, generó una estela de violencia, como había mencionado al principio, que al día de hoy seguimos analizando y mirando y reflexionando y que sigue doliendo, ¿no? A muchos, Aquí por hay razón. un gran misterio que lo abordó una vez una filósofa, Hannah Arendt, que es la banalidad del mal, ¿no? Ella decía que habían personas que trabajaban en los campos de exterminio en Alemania, que durante el día eran buenos padres de familia, buenos esposos, pero que en la tarde habrían unos crematorios. ¿Cómo se concilia eso? ¿Cómo se logra compaginar esas dos dimensiones, ¿no es cierto? Una persona tierna, afectuosa, preocupada por ti, por todos los gestos que tú has dicho, o sea, un buen padre, uno podría decir, ¿no? Y por otro lado, un hombre que no tenía misericordia, de que había que usar la violencia como una herramienta, un instrumento para matar a alguien o eliminar a un adversario o colocar una bomba en un avión, etcétera. Eh, a ver, ¿cómo logras tú unir esas dos cosas? O son imposibles de unir o quedan en un misterio, ¿no? Mientras me preguntabas, ¿no? Pensando en qué te puedo responder de eso. No sé por qué se me vino a la cabeza la imagen como de una familia, ¿no? De un león, una leona y unos leoncitos, unos cachorritos, ¿no? Que tienen que salir a matar y a cazar para sobrevivir. Y no lo digo para justificar en absoluto a mi papá, ni en lo más mínimo, pero simplemente creo que salvaje es una palabra que puede llegar a describir, ¿no? Porque era un hombre también, tú has visto, hemos visto imágenes de los leones con mucho cariño hacia sus cachorros, pero con mucha agresividad hacia los demás. Y creo que el ser humano tiene esa capacidad triste, ¿no? De mostrarnos lo peor y lo mejor en una sola persona. Y mi padre creo que fue un triste ejemplo de ello, de el extremo al que puede llegar una persona en términos del amor y también del odio, del resentimiento. Es muy difícil de explicar, no hay una manera, no hay una palabra que lo pueda describir con precisión. Simplemente creo que las circunstancias, las malas decisiones en la vida, las malas elecciones, la falta de paciencia de mi padre, de no tener toda la confianza en su talento. Yo creo que mi padre se hubiese utilizado su talento, que mal lo desvió para la maldad, si lo hubiera utilizado exitosos y ricos de Colombia. Porque también debo decir, ¿no? Y con claridad, mi padre, tristemente, y gracias a muchos medios de comunicación y series de televisión que le han dedicado, lo han convertido, y muy entre comillas, ¿no? En un caso de éxito. Y mi padre no se puede considerar un caso de éxito, esto lo digo yo, siendo su hijo, porque no te puedes considerar exitoso una persona que no tuvo libertad, que no tuvo tranquilidad, que no tuvo paz, que solo tuvo dinero y que con su hijo se moría de hambre lleno de dinero. Eso no es el éxito para mí, o por lo menos no es lo que yo considero éxito. Para mí el éxito es lo que tú puedes disfrutar a lo largo del tiempo, no es algo efímero, es algo que construyes y que si lo haces desde la legalidad y desde la solidez de tus propios valores humanos puede durar en el tiempo. Pero si lo haces saltándote todas las reglas, avasallando a cualquier persona que se atraviesa en tu camino, pues es apenas natural que esta historia haya terminado como terminó, ¿no? Con mi padre muerto y muy joven y muy temprano, y con un montón de víctimas detrás. Tú hablaste de esa carta, mostraste esa carta que te mandó su carta. ¿Tú no has pensado en escribirle a él una carta a un ausente, ¿no? ¿Y qué le dirías en esa carta a tu padre? ¿Qué sería lo esencial que te gustaría decirle?
Ya lo dice, ¿no? Lo dice cuando murió. Escribió una carta, nada, es una carta de amor, es una carta de agradecimiento por habernos mostrado el camino que no hay que recorrer. Creo que el hecho de haber escrito también su historia en 2 libros de no ficción, también es una manera, es una catarsis personal. Y debo decirte algo, a mí no me quedaron pendientes con mi padre. Tuve la oportunidad muy particular, única, de hablar, como decimos muy vulgarmente, a calzón quitado, de todos los temas sin ningún tabú con mi padre. Y le pude decir de frente y sin medias tintas, no pongas más bombas, no secuestres a más personas, no mates a más seres humanos. Busca una solución a este caos que has creado, ¿no? Así que a mí no me quedaron pendientes con él. No hay algo que diría, tendría que haberle dicho tal cosa. Nada, si le tuvieras que escribir o decirle algo, nada más que lo quiero y punto, como hijo. No, y se lo dije también en vida, con lo cual ni siquiera eso quedó pendiente, ¿no? Entonces, yo siento que fue una etapa de nuestra vida que él eligió desaparecer de nuestras vidas para podernos dar la libertad de seguir adelante, porque si no hubiese sido él también, paradójicamente, nuestro propio verdugo, ¿no? Es decir, si mi padre hubiera permanecido con vida y no hubiera elegido dejarse encontrar el 2 de diciembre del 93, pues nosotros estaríamos todos muertos, ¿no? En el fondo lo salvó. En el fondo se entregó indirecta, o sea, sabía que lo iban a matar, se salvó. O sea, lo salvó Por a usted. supuesto que se entregó, o sea, deliberadamente mi padre durante 10 años nunca se dejó atrapar por una razón muy simple, jamás utilizó el teléfono. Toda la vida me lo enseñó, nunca uses el teléfono, si vas a un lugar, desconecta el teléfono. Y yo le decía, ¿por qué, papá? Y me decía, porque el teléfono es la muerte. Ujú. Yo le decía, ¿cómo es eso que el teléfono es la muerte? Me decía, todos los que maté los encontré por el teléfono. Se me escondían, pero todos llaman a sus novias, todos llaman a sus hijos, todos llaman a sus mamás, todos llaman a sus afectos. El teléfono es la muerte. Nunca lo utilizó solamente el 2 de diciembre del 93, el día que se murió. Deliberadamente se dejó encontrar para darnos paso a nosotros porque entendió que su familia nunca iba a poder ser libre si él se mantenía con vida. Sebastián, entiendo que tú te has encontrado con más de 100 o 150 víctimas, ¿no? De tu padre. Correcto. En una especie de peregrinación o tarea de pedir perdón. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Qué te ha pasado a ti en ese encuentro? Resume un poco esa experiencia de ir a pedir perdón o por lo menos de ir a conversar con quienes fueron víctimas de tu padre. No, yo sin medias tintas voy y pido perdón. No le doy vueltas a eso porque sentía la necesidad de tomar la responsabilidad moral de los crímenes de mi padre por respeto a las víctimas. Me puse a pensar, ¿quién le va a ir a pedir perdón a ella? Y estoy yo, no miro alrededor y estoy yo solo, no hay nadie más que lo haga. Y entonces me tocó a mí esa labor. Muchas de esas víctimas me han dicho, tú no tienes por qué pedirnos perdón, tú no nos hiciste daño. Y yo les digo, pues lo hago en el nombre de mi padre porque no estoy orgulloso de la violencia que cometió contra ustedes o sus familiares. Y eso en un país como Colombia, machista, violento, donde todo se resuelve a balazos y no hay ninguna conversación de por medio, pues fue algo, un parteaguas, ¿no? En la historia de nuestro país. A partir de que yo empecé a hablar de reconciliación, de diálogo, de perdón, y de todos estos acercamientos con las víctimas directas de mi padre, pues empezaron a suceder cosas extraordinarias. Todo el mundo me decía, olvídate, ¿para qué vas a hacer eso? Estás equivocado, te van a cerrar la puerta, estás loco, quédate en tu casa tranquilo, no hagas nada, no saques la cabeza, te la van a cortar. Pero yo sentía que lo correcto era ir a pedir perdón. No encontraba otra manera de seguir la vida si no fuera a través de ese camino. Que pedir perdón no es pedir que se olviden de lo que pasó. Es al contrario, es evitar que se perpetúe dentro de la víctima el dolor causado por el victimario y evitar que nos sigamos enfermando de violencia, de venganza, de resentimiento. Entonces, nadie me preparó, nadie me educó para el perdón, salvo mi madre, de quien aprendí mucho de eso. Y tomé las riendas y a través de un documental que se llama Pecados de mi padre, pues pude acercarme públicamente a las víctimas directas de mi papá y a partir de ese momento ese documental abrió las puertas del diálogo con muchas otras víctimas
Y te estoy hablando cuando de víctimas, te hablo no solamente de transeúntes, te hablo de víctimas de policías asesinados, narcotraficantes, guerrilleros, agentes estadounidenses, es decir, hay de todo en las víctimas de mi padre. No hay unos pocos, son muchos. Entonces, he hablado con 150 de ellos aproximadamente. No tengo una sola anécdota para compartirte de algo que, o una familia que no haya querido hablar conmigo, que no se haya querido sentar. Y eso es lo que me anima a seguir adelante, convencido de que es un camino viable, es un camino correcto, es un camino posible. Yo simplemente, yo sé que yo no le hice ese daño a las víctimas, pero siento que por lo menos son como mínimo merecedoras de alguien que se acerque a decirles, lo siento, no estoy orgulloso de este daño, esta violencia que sufriste, y no estoy yo aquí para continuar con esa violencia. Al contrario, estoy para frenarla en todo lo que se pueda y para ayudar en la construcción de la paz, o en la reconstrucción. Entonces, ha sido un proceso difícil porque Colombia no estaba acostumbrada a que se hablara del perdón, como te decía, todo era a los balazos. Las discusiones se podían obviar, agarra el arma más grande y ve a matar a tu enemigo, ¿no? Entonces, desde ese lugar es que yo siento que pudimos hacer una diferencia en nuestra sociedad y empezar a crear como una cultura de paz diferente que hoy, pues gracias a Dios, de a poquito se ha ido expandiendo, no solo por mí, ¿no? Por la voluntad y el deseo también de muchos otros hijos que han entendido que no hay ningún éxito para nosotros si seguimos de alguna manera, en la senda de nuestros padres, ¿no? Sebastián, ¿y tu madre? Háblanos un poco de tu madre. ¿Qué rol ella jugó ahí? ¿Cómo lo vivió ella? ¿Cuál fue el proceso que ella vivió, así como tú has tenido tu propio proceso? Fundamental el rol de mi madre, porque si, mira, yo cuando hice el documental Pecados de mi padre, le dije a ella, le dediqué, digamos, con el póster que me regalaron, le puse una leyenda ahí que decía, para mi gran maestra del perdón. Mi mamá fue una persona que se ocupó exclusivamente de cuidarnos, de protegernos, de huir permanentemente con nosotros de perdón por el francés, ¿no? De las cagadas de mi padre. Mm, ujú. Entonces, nos criamos y crecimos en un contexto muy machista, donde mi papá le decía, tú no te metas, tú no opines, tú de esto no sabes. Y ella le respondía, sí, Pablo, yo ya sé que yo de esto no sé nada, yo sé que no puedo opinar. Lo único que yo sé es que cada que tú le haces un daño a alguien, la primera persona que tiene que salir corriendo a esconderse con sus hijos soy yo, pero yo no sé nada, ¿no? Entonces, en ese contexto fue que crecimos y salimos adelante de alguna manera contra viento y marea, ¿no? Impresionante tu madre, ¿ah? En un cierto La verdad es sentido, que sí, heroica, heroica. inculcándonos valores en medio de la guerra de una manera muy difícil, queriendo hacer un buen uso de esa opulencia y de ese dinero, pero no para gastar, sino para educarnos, nos traía profesoras de cultura, de arte, de protocolo, nos quería entretener con otras cosas, culturizarnos, hacernos mejores personas, rodeándonos de amor, de cuidado, de paciencia, entonces fue un rol que pareciera ¿cómo te diría? Como muy pasivo, pero en Ujú. realidad es muy importante en la vida de nosotros y en quiénes somos hoy como personas, como seres humanos, quienes elegimos ser todos los días, ¿no? Sebastián Marroquín en Desde el Jardín, hijo de Pablo Escorar, arquitecto pacifista, y estará mañana en el encuentro de la Fundación Lo que de verdad importa, el tercer congreso que organiza esa fundación. Así muy, muy cortito, porque obviamente que nos vamos a adelantar. ¿Cuál va a ser el eje de tu presentación mañana en ese congreso, Sebastián? Mira, yo trabajo con la Fundación hace muchísimos años, digamos, llevando sus valores y estas historias y testimonio personal a muchas latitudes. Hemos estado en México, en España y ahora en Chile con ellas. Y estoy siempre prestando mi testimonio para invitar a los jóvenes a la no repetición de estas historias, para que se tomen con mucha, ¿qué será?
para que puedan recuperar su capacidad de discernimiento, hombre, porque están tan contaminados por esta gran propaganda, donde han creado una especie de superhéroe con el personaje de mi padre, del bajo mundo, que les ha hecho creer que es a través de la criminalidad que se llega al éxito, ¿no? Entonces ves no a cientos, sino a miles de niños. Yo he viajado por 49 países dando charlas y te sorprendería la cantidad de niñitos que están dispuestos a ser como Pablo Escobar porque vieron en Netflix que ese es el camino al éxito. Y yo estoy absolutamente en contra de eso, por lo cual pues tengo un testimonio que creo que es poderoso, acompañado con imágenes que son evidencia de ese testimonio y que justamente lo que invitan a la juventud es a que elijan un camino diferente. Yo les digo a los jóvenes, si tú te crees con el talento suficiente para prosperar en la criminalidad, te traigo buenas noticias. Solo con la mitad de ese talento ya podrías ser un hombre o una mujer muy exitoso de negocios y disfrutar de tu vida en paz y de tu dinero en paz. Mi padre fue considerado por la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo, a la par que yo iba y visitaba y veía y estaba con uno de los hombres más pobres del mundo, porque solo había dinero, pero no había libertad, no había comida para nosotros. Aguantamos hambre rodeados de millones de dólares. Lamentablemente esos capítulos de esta historia real los omiten deliberadamente las series para poder continuar en su cruzada por hacerle creer a la juventud de que el camino a la criminalidad solo se obtiene, perdón, el camino al éxito solo lo obtienes con la criminalidad. Entonces, eso es el testimonio, básicamente, con historias, con videos, con testimonios, no solamente míos, sino de otras víctimas, que demuestran que el proceso de reconciliación es eficaz, es veraz, deja de ser una utopía la paz y pasa a ser una realidad y una, y una historia de redención al final que nos permite de alguna manera no exculpar a mi padre, pero sí entender que a pesar del entorno en el que crecemos y a pesar de los malos ejemplos que tenemos a nuestro alrededor, siempre al final de cuentas las decisiones son íntimas, personales, eh, y no puedes claudicar ante ninguna historia y puedes tener siempre el derecho de elegir el camino del bien a pesar de haber nacido en el infierno como me tocó a mí. Sebastián, yo te quiero agradecer esta conversación tan potente, este testimonio que no solamente has dado acá, sino que vienes dando hace muchos años en distintos lugares, en distintos encuentros. Caramba, que tiene actualidad e importancia lo que vienes a hacer. Ayer mismo veía una noticia en que un niño muere, un grupo de jóvenes, de niños, asaltan a una familia, alguien los repele a balazo y terminó muerto este joven, muy joven, cuánto tendría 15 y 6 años en el jardín. Y eso está ocurriendo lamentablemente todos los días en nuestro país. Por lo tanto, tu visita tiene un tremendo sentido. Mucho éxito mañana en ese congreso y en tu tarea de transmitir este mensaje. Muchas gracias, Sebastián. Un Vale. gusto haberte conocido aquí en mi jardín. Gracias, Cristian. Un abrazo para ti, todos los éxitos y bueno, los jóvenes que se porten bien, ¿no? Que no desperdicien su talento en pendejadas. En pendejadas, me gustó ese término. Bien. No más pendejadas. Y nosotros, queridos radiovidentes, nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Recordarle que nos acompaña el Grupo Educar. Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Salud. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.